Con ustedes, Kirtop, y estos son los 100 hallazgos más aterradores que los sorprenderán. El lago de los esqueletos. En el fondo del lago Ropkond, en el Himalaya indio, se han encontrado cientos de esqueletos humanos, lo que le ha dado el nombre del lago de los esqueletos. La antigüedad de estos restos varía mucho, y hasta ahora no se sabe con certeza cómo murieron todas estas personas. Anteriormente se suponía que podrían haber sido víctimas de una sola catástrofe, como una tormenta poderosa que acabó con la vida de un gran grupo de personas. Investigaciones recientes solo han complicado el misterio. Los científicos realizaron un análisis de ADN de 38 cuerpos encontrados y descubrieron que los restos pertenecen a personas de diferentes épocas, con una diferencia de miles de años. Estas personas llegaron al lago en diferentes periodos de tiempo, lo que refutó la teoría de la muerte masiva de un solo grupo. Las investigaciones comenzaron hace 10 años cuando el genetista Kumarasamy Thangaraj del Centro Indio de Biología Celular y Molecular secuenció el ADN mitocondrial de 72 esqueletos. Algunos tenían origen indio, pero parte de los restos pertenecían a personas con ADN característico de los habitantes de Europa Occidental, en particular de Creta y Grecia. Es interesante que el rango temporal de estos hallazgos también resultó ser diverso. La mayoría de los huesos datan de los siglos X al X de nuestra era, pero entre ellos también hay restos que pertenecen a los siglos XIX y XX. Las causas de la muerte de estas personas siguen sin esclarecerse, lo que añade un aire de misterio a este lugar. Un cofre con oro en el concreto. Durante una remodelación en una de las villas de Viena, los trabajadores descubrieron un increíble tesoro bajo el piso de concreto del sótano. Encontraron un cofre con 30 kilogramos de monedas de oro de Mozart. Su valor se estima en 2.3 millones de euros. El primero en notar un misterioso cordón que sobresalía del concreto fue un obrero, pero decidió no tocar. Más tarde llegó un plomero al lugar, quien se interesó por el hallazgo y desenterró una caja metálica. Ahora, según las leyes de Austria, le corresponde un tercio del tesoro, o tal vez la mitad, ya que el resto será para el dueño de la casa. Se cree que el oro fue escondido en el concreto antes de la Segunda Guerra Mundial. Para el plomero, esto fue una verdadera suerte, pero para el constructor que perdió la oportunidad, claramente no fue así. Los chamanes predicen una catástrofe. En México se derrumbó una de las antiguas pirámides que usaban las tribus antiguas para sacrificios humanos, lo que provocó temores sobre una catástrofe inminente. Los descendientes de la tribu que construyó la pirámide temen que el derrumbe pueda ser un presagio de una gran desgracia causada por un desastre natural u otro fenómeno. En las fotos del lugar del incidente se puede ver que parte de la estructura se derrumbó después de una fuerte lluvia que cayó recientemente. El aguacero arrasó con uno de los lados de la pirámide. Estas pirámides fueron construidas por los antepasados de los actuales Purépecha, un pueblo guerrero que en su tiempo logró vencer a los aztecas. Los historiadores afirman que las pirámides de Yacata eran utilizadas por la tribu purépecha para sacrificios rituales y para su dios principal, Uricahueri. El antropólogo Tariquiri Álvarez declaró que el colapso de la pirámide es una mala señal. Los chamanes locales creen que incluso la caída de una sola piedra era una mala señal, y el derrumbe de toda una pared significa una catástrofe inevitable. Un fenómeno similar se observó antes de la llegada de los conquistadores. La composición del cóctel ritual. Por primera vez, los científicos lograron investigar restos orgánicos dentro de un antiguo recipiente de 2000 años de antigüedad. La investigación mostró que los antiguos egipcios consumían un cóctel ritual especial que incluía frutas, nueces, alcohol, fluidos biológicos y sustancias psicotrópicas. El recipiente, conocido como la taza del demonio, fue estudiado utilizando una tecnología innovadora desarrollada por científicos de la Universidad del Sur de Florida en colaboración con colegas de Italia. Este es el primer caso en el que se logró identificar la composición química completa de una bebida ritual, incluyendo sus componentes psicotrópicos y medicinales. Las tazas del demonio estaban dedicadas al dios egipcio homónimo, protector de la fertilidad, la curación y la protección. Se le representaba con una corona de plumas, ojos grandes y una cola. Estos recipientes se usaron desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo V d.C., y el ejemplar estudiado pertenece al período ptolemaico. El análisis mostró rastros de miel, uvas, ajonjolí, piñones, regaliz y componentes alucinógenos. Los científicos suponen que la mezcla se usaba en rituales mágicos. La gente buscaba confirmación de un embarazo exitoso, ya que en la antigüedad esto se consideraba un proceso peligroso e impredecible. Probablemente ese cóctel provocaba visiones, ayudando a establecer una conexión con las visiones. La deidad. Intentaron tratar el cáncer. El estudio de 2 cráneos antiguos arrojó resultados sorprendentes.
En ellos se encontraron signos de cáncer y rastros de intentos de tratarlo. Estos hallazgos muestran que los antiguos egipcios conocían el cáncer y trataban de combatirlo. Los signos de esta enfermedad incluían una fuerte destrucción de los tejidos y pequeñas metástasis. Resultan especialmente interesantes las huellas de cortes alrededor de las lesiones, lo que indica que los egipcios posiblemente intentaban extirpar los tumores mediante cirugía. Pero los antiguos egipcios eran famosos por sus conocimientos médicos. Sabían tratar fracturas, curar heridas, fabricar prótesis e incluso empastar dientes. Sin embargo, sus capacidades para tratar el cáncer eran limitadas. Los científicos estudiaron 2 cráneos de la colección Duckworth de la Universidad de Cambridge. Uno de los cráneos pertenecía a un hombre de entre 30 y 35 años, con signos de cáncer e intervenciones quirúrgicas. El otro cráneo pertenecía a una mujer de más de 50 años con lesiones cancerosas y rastros de heridas cicatrizadas. Los investigadores destacan que el estudio de restos antiguos presenta dificultades. Los esqueletos incompletos y la falta de historial clínico dificultan sacar conclusiones. Sin embargo, estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre las prácticas médicas antiguas y subrayan la necesidad de realizar más investigaciones en paleoncología. Útero de tela. Este artefacto inusual, creado por la partera francesa Angélica Margarita Le Boursier Ducoudray, es considerado uno de los primeros maniquíes del mundo para la enseñanza de la obstetricia. En el siglo XVIII, el rey Luis XV le encargó la tarea de reducir la tasa de mortalidad infantil, que en ese momento era críticamente alta. Angélica se dedicó con entusiasmo a la tarea, recorrió Francia dando conferencias y desarrolló un enfoque único para la enseñanza. El maniquí, al que llamó la máquina materna, fue hecho a tamaño real con tela y otros materiales disponibles. Incluía un útero, una placenta, un cordón umbilical y un modelo de bebé, lo que permitía practicar todas las etapas del parto. La parte visual y práctica de su clase les daba a las parteras de esa época habilidades que podían aplicar de inmediato en la práctica. Además de esto, Ducoudray escribió un manual de obstetricia que se convirtió en un libro de cabecera para muchas generaciones de parteras. Sus métodos y enfoques fueron una revolución en la medicina del siglo XVIII, y ella misma dejó un legado que salvó miles de vidas. El maniquí que ven no es solo un artefacto, sino un símbolo de la ciencia dedicado a preservar la vida y un monumento único en la historia de la medicina. Descubrimiento. Schwabsky. Las investigaciones en las cuevas del Valle del Danubio, en el sur de Alemania, demuestran que los hombres de la Edad de Piedra no eran simplemente salvajes cavernícolas. Los hallazgos realizados en los Alpes de Suabia muestran las extraordinarias habilidades artísticas que tenían nuestros antepasados hace unos 45.000 años. Los Alpes de Suabia podrían ser la cuna del hombre europeo moderno. De ello dan testimonio las figurillas encontradas aquí, hechas de colmillos de mamut, cuya antigüedad alcanza los 40.000 años. Un descubrimiento reciente en la cueva kárstica de Hohlfels, ubicada cerca de Blaubeuren, confirma esta suposición. Durante las excavaciones, un estudiante de la publicación encontró una figurilla de animal de unos 6 centímetros de largo. Aunque le falta la cabeza, los científicos creen que es una representación de una nutria. Los arqueólogos llamaron a este artefacto el hallazgo del año. Hace unos 45.000 años, el Homo sapiens llegó a la región del Danubio, conviviendo con los neandertales. Anteriormente se creía que los humanos modernos se asentaban de manera más activa en el territorio de la actual Francia, como lo demuestran los hallazgos en pinturas rupestres. Sin embargo, las figurillas del Jura de Suabia cambian la percepción sobre la dispersión y la vida de los antiguos habitantes de Europa. Las cuevas del Jura de Suabia se investigan desde mediados del siglo XIX. Los hallazgos incluyen herramientas de piedra y hueso, así como adornos que representan información importante sobre la vida de los neandertales y otros primeros representantes de la humanidad. A mediados del siglo XX, la organización nazi Ahnenerbe también realizó excavaciones aquí, buscando encontrar pruebas de la existencia de antiguos arios. En los últimos años, las excavaciones en las cuevas se han reanudado y se han hecho nuevos descubrimientos, incluyendo una figura femenina conocida como la Venus de Hohlfels. Esta figura, con pechos prominentes y rasgos femeninos expresivos, probablemente simbolizaba la fertilidad. Otros hallazgos, como antiguas flautas hechas de huesos de aves, evidencian un alto nivel de espiritualidad y arte entre nuestros antepasados. Un enigma escalofriante. Los investigadores descubrieron que, en tiempos prehistóricos, personas de diferentes partes del mundo amputaban intencionalmente los dedos de las manos como parte de rituales religiosos. Esto se desprende del análisis del arte rupestre, fechado hace 25.000 años en España y Francia, donde se pueden ver huellas de manos humanas con dedos faltantes. Anteriormente se suponía que tales defectos podían ser resultado de problemas médicos o de una visión creativa. Sin embargo, según un grupo de científicos, estas personas podrían haberse cortado los dedos intencionalmente
buscando ayuda sobrenatural. Es interesante que tales rituales eran comunes en varias culturas y en todos los continentes. Por ejemplo, el pueblo Dani en Nueva Guinea todavía practica rituales similares, amputando los dedos de las mujeres después de la muerte de un ser querido. Esto confirma la hipótesis sobre la existencia de rituales similares en el Paleolítico. Las huellas de manos con dedos faltantes se han encontrado no solo en Europa, sino también en África, Australia, América del Norte y del Sur, así como en el sur y sureste de Asia, lo que indica una amplia difusión de esta práctica. El texto perdido de la Biblia. En Turquía, los arqueólogos encontraron un amuleto único del siglo V con la imagen del rey Salomón venciendo al diablo. En el colgante de bronce de 1600 años de antigüedad está grabada una inscripción en griego antiguo que dice: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría estar relacionado con un texto perdido de la Biblia, donde se habla del poder mágico de Salomón. Las fuentes afirman que durante los primeros 5 siglos existió un texto llamado el Testamento de Salomón, que no fue incluido en el canon. En ese texto, el arcángel Miguel le da a Salomón un anillo mágico que le permite controlar a los demonios. El amuleto encontrado confirma que Salomón era percibido no solo como un rey sabio, sino también como un luchador contra el mal. El artefacto fue descubierto entre las ruinas de una antigua estructura militar en Adrianópolis, en la actual Edirne. El amuleto probablemente pertenecía a un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante están grabados los nombres de los arcángeles: Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel. Esto simboliza la protección contra el mal, uniendo tradiciones de diferentes religiones. Azrael es conocido como el ángel de la muerte en el judaísmo y el islam. Israfil es el heraldo del fin del mundo, quien toca la trompeta en el día del juicio. Gabriel y Miguel son ampliamente venerados en el cristianismo, el primero como mensajero de Dios, el segundo como guerrero espiritual. Todos estos nombres refuerzan el significado protector del amuleto. El amuleto con Salomón no es solo un hallazgo histórico, demuestra cómo las leyendas y tradiciones religiosas se entrelazan en diferentes épocas. La figura de Salomón une a las 3 religiones mundiales, permaneciendo como símbolo de sabiduría y poder. Grafitis antiguos en la fortaleza de Sigiriya. Los grafitis de Sigiriya son inscripciones únicas encontradas en las paredes de la antigua fortaleza de Sigiriya, ubicada en la cima de una roca monolítica en la parte central de Sri Lanka. Estos grafitis representan una de las colecciones más importantes de inscripciones antiguas en la isla, que datan aproximadamente del siglo V al Vinculodontus de Cristo. Fueron dejados por visitantes de la fortaleza, incluyendo poetas, peregrinos y viajeros, en las paredes espejadas, superficies pulidas hasta brillar, que antes decoraban los salones interiores y los pasillos del palacio. Los grafitis de Sigiriya consisten en versos poéticos, comentarios e impresiones personales, escritos en idioma singalés utilizando formas antiguas de escritura. A pesar de su valor histórico, la interpretación de los grafitis de Sigiriya genera controversia entre los historiadores. Las preguntas sobre quiénes exactamente dejaron estas inscripciones, su estatus social, sus motivos y objetivos, siguen abiertas. Algunos investigadores creen que los grafitis fueron creados por miembros de las clases altas de la sociedad que visitaron el palacio. Otros suponen que podrían haber pertenecido a peregrinos y comerciantes, lo que indica que la fortaleza era accesible para el público en general. Gabón. Es uno de los productos de higiene más antiguos. Los arqueólogos encontraron la primera mención del jabón en tablillas de arcilla de Mesopotamia que tienen alrededor de 3500 años. Sin embargo, muchos científicos creen que el jabón se usaba incluso antes. En el antiguo Egipto, los papiros encontrados en las tumbas de los faraones contienen menciones de que los gobernantes se lavaban usando jabón. En aquellos tiempos, el jabón se fabricaba a partir de una mezcla de grasas y ceniza, que al reaccionar químicamente formaban una solución jabonosa. Este antiguo producto era importante no solo para la higiene, sino también para el tratamiento de enfermedades de la piel. Con el tiempo, las recetas del jabón se fueron perfeccionando, y ya en la antigua Roma el jabón se volvió más común. Así, la historia del jabón tiene miles de años, y siempre ha jugado un papel clave en el mantenimiento de la limpieza y la salud. El manuscrito de Voynich es uno de los textos más enigmáticos de la historia, un códice ilustrado escrito en un idioma o cifrado desconocido que hasta ahora no ha podido ser descifrado. Según los resultados del análisis de carbono del pergamino, su creación se remonta al periodo entre 1404 y 1438. A pesar de las investigaciones, su origen, autoría y propósito siguen siendo un misterio, lo que genera muchas teorías y especulaciones. El manuscrito lleva el nombre del anticuario polaco Wilfred Voynich, quien lo adquirió en 1912. Consta de más de 240 páginas con textos e ilustraciones enigmáticas que muestran plantas extrañas, diagramas astronómicos,
personas peculiares y procesos químicos desconocidos. El idioma único del manuscrito no tiene análogos y la tipografía y la estructura del texto han dado lugar a muchas hipótesis. Algunos científicos suponen que podría ser un mensaje codificado, creado usando criptografía compleja, mientras que otros creen que el manuscrito representa una descripción de un idioma natural o artificial. Existe la teoría de que el manuscrito pudo haber sido una mistificación, creada para confundir a los científicos y buscadores de conocimientos antiguos. Otras versiones sugieren que es un manual científico o médico, posiblemente dedicado a la alquimia o la botánica. Algunos incluso creen que el manuscrito de Voynich es una obra de ficción especulativa o mitopoeia, que aún espera a su descifrador. Un anillo con holograma. Este inusual anillo romano encontrado en la tumba de la noble Aibutia IV data del primer siglo de nuestra era. Su característica única es el efecto de holograma creado por el retrato magistralmente grabado, que se supone es de su hijo, Tito Corvilio Gamella. Tito, según los datos históricos, murió a los 18 años y el anillo probablemente servía como un tributo y símbolo del luto de la madre. El anillo está hecho de oro y la piedra engastada está perfectamente pulida y contiene una imagen en miniatura. Este retrato es inusual para esa época. Los detalles del rostro son tan realistas que crean la sensación de una imagen tridimensional, como si alguien te mirara desde lo profundo de la piedra. Una técnica de ejecución como esta era increíblemente complicada, lo que indica el altísimo nivel de habilidad de los joyeros de la antigua Roma. Pero el anillo también plantea preguntas místicas. Algunos creen que su dueña pudo haberlo usado como un amuleto que la conectaba con el espíritu de su hijo, tal vez para recibir consejos o protección. El misterio del artefacto se intensifica por el hecho de que se han encontrado muy pocos grabados con este efecto, y hasta ahora no está claro cómo se logró una ilusión óptica tan sorprendente. El antiguo lobo del permafrost. Durante una expedición en Siberia se hizo un hallazgo increíble. El antiguo lobo, sorprendentemente bien conservado en el permafrost. El cuerpo encontrado a una profundidad de unos 40 metros cerca del río Terektiak, en el distrito Abyski de Yakutia, fue entregado al Museo del Mamut en Yakutsk para su posterior investigación. El estado del lobo sorprendió a los científicos. Después de 44.000 años, se conservaron el pelaje, los huesos, los órganos e incluso los impresionantes dientes. Los expertos califican este hallazgo como algo sin precedentes, ya que es el lobo más antiguo conocido que ha sido sometido a una autopsia. Ellos esperan que el estudio del estómago y otros órganos arroje luz sobre la dieta y el entorno del lobo. El estómago permaneció aislado sin contaminación, lo que permitirá obtener una instantánea de la biota del antiguo período del Pleistoceno. El estudio de su contenido puede mostrar no solo de qué se alimentaba el lobo, sino también cuál era su presa. Por el desgaste de los dientes y el desarrollo de la cresta sagital, ya se ha determinado que es un macho adulto. El estudio de bacterias antiguas puede ayudar en el desarrollo de nuevos medicamentos y productos biotecnológicos, lo que subraya la enorme importancia de este descubrimiento para el futuro. Este hallazgo no solo revela los secretos del mundo antiguo, sino que también abre nuevos horizontes para la ciencia y la medicina. Una antigua cápsula del tiempo. Jane Eastman, una experimentada buscadora de tesoros, hizo recientemente un descubrimiento inusual en el fondo del río Banglia. Ella encontró una botella de vidrio de la época victoriana llena de pepinillos en salmuera. Jane mostró este sorprendente tesoro a sus seguidores en Instagram, donde su hallazgo provocó un animado debate. La botella, hecha de vidrio verde agua, se conservó en excelente estado, y su tapa con la inscripción WWPD Harvest, Dogate Dog London, impulsó a Jane a investigar su historia. Ella descubrió que la empresa WND Harvest se dedicaba a la venta de especias y encurtidos en Londres desde la década de 1870 y que la botella encontrada probablemente data del periodo entre 1890 y 1910. Según Jane, la botella resultó estar completamente hermética, por lo que los pepinillos se conservaron. La mujer la llamó una verdadera cápsula del tiempo y decidió no abrir el hallazgo para conservarlo en su estado original. Para ello, selló la tapa con cera de lacre. Los recipientes largos para encurtidos eran populares en la época victoriana debido a su practicidad. Lo único que aún no está claro es si los pepinillos se conservaron comestibles. La iglesia cristiana más antigua. Los arqueólogos descubrieron los restos de una iglesia armenia de casi 2000 años de antigüedad, lo que la convierte en una de las más antiguas del mundo y la más antigua en el territorio de Armenia. La Universidad de Münster en Alemania, que colaboró con la Academia de Ciencias de Armenia en las excavaciones, calificó este hallazgo como una prueba sensacional del cristianismo temprano en Armenia. La iglesia fue encontrada durante las excavaciones en Artashat, que alguna vez fue una metrópolis próspera y la capital del antiguo reino armenio. Los expertos creen que la iglesia fue construida en el siglo IV d.C.,
al mismo tiempo que se erigió la iglesia catedral de Echmiadzin, la primera iglesia armenia considerada la más antigua del mundo. El edificio encontrado es el templo arqueológicamente confirmado más antiguo en el territorio de Armenia. Es la primera iglesia octagonal conocida en Armenia. Estructuras similares se encuentran en la costa oriental del mar Mediterráneo y también datan del siglo IV. La iglesia recordaba a los edificios conmemorativos cristianos primitivos. Su diámetro era de aproximadamente 30 metros. El piso estaba hecho de una mezcla de arena y cemento, y las paredes de terracota, probablemente traída de Grecia o Italia. Los científicos también encontraron rastros de plataformas de madera, lo que permitió fechar con precisión la estructura mediante análisis de radiocarbono. Los científicos prepararon una bebida antigua. Investigadores israelíes decidieron adentrarse en el mundo de la arqueología experimental y crear una bebida que bebían nuestros antepasados. Todo comenzó con el descubrimiento de restos de levadura en antiguos fragmentos de cerámica durante excavaciones en Israel. Estas muestras, que datan del año 3000 a.C., se encontraron en varios lugares, incluyendo Tel Aviv, Jerusalén y una cervecería egipcia cerca de la Franja de Gaza. Arqueólogos y muchos microbiólogos se unieron para estudiar y revivir las antiguas levaduras. Los investigadores lograron revivir colonias de levaduras y usarlas para crear una bebida antigua, cuyo sabor recuerda a la cerveza que bebían los filisteos y los egipcios. Para el experimento, los científicos usaron recetas de bebidas antiguas creando cerveza e hidromiel. Durante el proceso de elaboración se hicieron algunos cambios modernos, como la adición de lúpulo, que no existía en el antiguo Medio Oriente. Esto permitió crear una bebida con un sabor único, combinando tradiciones antiguas y tecnologías modernas. Según Shmuel Naki, cervecero del Centro Cervecero de Jerusalén, el sabor de la bebida resultó ser especiado, un poco afrutado y con un sabor muy complejo. La levadura jugó un papel clave en la creación de estas características de sabor, lo que confirma la importancia de su uso en la elaboración de cerveza. El éxito de este experimento inspiró a científicos y cerveceros a continuar investigando. El equipo planea usar las levaduras resucitadas para crear nuevos tipos de cerveza, siguiendo recetas antiguas. Esta colaboración permitirá no solo ampliar la gama de cervezas israelíes, sino también comprender mejor la cultura y las tradiciones de los pueblos antiguos. ¿Te gustaría probar una bebida hecha con levaduras antiguas? ¿Serías capaz de sumergirte tan profundamente en la historia de la elaboración de cerveza? El Stonehenge español. Este asombroso monumento megalítico, conocido como el Stonehenge español, está ubicado a orillas del río Tajo en España. Se estima que tiene unos 7000 años de antigüedad, lo que lo hace 2000 años más antiguo que el famoso Stonehenge en Inglaterra y más antiguo que las pirámides de Egipto. El complejo está formado por más de 100 piedras de granito colocadas verticalmente, que forman un círculo y elipses. Oficialmente, este sitio se llama el Dolmen de Guadalperal y su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los científicos suponen que pudo haber servido como un lugar de rituales, un templo, o posiblemente incluso como un observatorio astronómico. Las piedras están dispuestas de tal manera que su orientación está relacionada con la posición del Sol en ciertos periodos del año. Esto confirma que los antiguos constructores tenían un profundo conocimiento de la astronomía. Durante mucho tiempo, el dolmen estuvo bajo el agua debido a la construcción de una presa en 1963 y solo la reciente sequía permitió a los arqueólogos e investigadores volver a observar este asombroso objeto. ¿Qué inspiró a los antiguos a crear una construcción tan grandiosa? El mecanismo de Anticitera. Es imposible no mencionar el descubrimiento arqueológico más singular que muchos consideran la primera computadora analógica conocida, el mecanismo de Anticitera. Este complejo dispositivo fue creado para predecir eventos astronómicos como la posición de los planetas y los eclipses solares, y podía rastrear ciclos, incluyendo el período de 4 años de los Juegos Olímpicos. También permitía calcular con precisión las fases lunares y los años solares. Su funcionalidad y complejidad son impresionantes, considerando que fue creado hace más de 2000 años, entre los años 150 y 100 antes de nuestra era. El mecanismo de Anticitera fue descubierto en 1901 entre los restos de un antiguo barco que se hundió cerca de la isla griega de Anticitera. Su descubrimiento fue una verdadera sensación, ya que el mecanismo está compuesto por numerosas ruedas y engranajes de bronce, lo que lo hace increíblemente complejo para su época. El engranaje más grande del dispositivo tiene un diámetro de aproximadamente 13 centímetros, y la construcción general indica un alto nivel de habilidad de los ingenieros antiguos. Hasta ahora, los científicos siguen estudiando este artefacto utilizando tecnologías modernas como la radiografía y el escaneo tridimensional para revelar todas sus funciones. El mecanismo de Anticitera se considera una prueba de que los antiguos griegos poseían conocimientos y tecnologías que se perdieron durante muchos siglos después.
mamá momificada adolescente. Los arqueólogos revisaron los restos momificados de una joven madre que murió durante el parto hace más de 1500 años y descubrieron detalles impactantes. En la zona pélvica y en el pecho encontraron 2 fetos. Este descubrimiento es asombroso y aterrador al mismo tiempo. La antigua adolescente que falleció durante el parto en el antiguo Egipto fue encontrada en el oasis de Karga, en el cementerio de El Bagawat, en 1908. El cuerpo fue tratado con sal, lo que corresponde a la práctica de momificación del antiguo Egipto. Al principio, los arqueólogos supusieron que la joven murió por complicaciones durante el parto. Sin embargo, la tomografía computarizada mostró un segundo feto en la cavidad torácica, lo que indica un embarazo gemelar. Lo que resultó especialmente inquietante fue descubrir que a uno de los fetos le faltaba la cabeza. Durante las investigaciones se descubrió que la cabeza del bebé quedó atascada en la pelvis de la madre, lo que provocó su decapitación durante el parto. Este es el primer caso conocido en Egipto. Se supone que los embalsamadores podrían no haber sabido sobre los gemelos y olvidaron retirar el segundo feto. Esta investigación resalta los peligros del embarazo y el parto en esa época. Los antiguos egipcios trataban el nacimiento con profundo respeto, como se puede ver en los hechizos contra el embarazo de gemelos. Objetos misteriosos que tienen 130.000 años. Los descubrimientos arqueológicos en Rusia y en la zona de Racibórz en Polonia arrojaron luz sobre la actividad de los neandertales hace más de 130.000 años. Durante 2 años, un grupo internacional de especialistas, incluidos de la Universidad de Breslavia, la Universidad de Silesia y la Academia Checa de Ciencias, llevó a cabo investigaciones con el objetivo de estudiar la estructura geológica de la zona. El profesor Andrzej Wisniewski señaló que el hallazgo de herramientas de piedra fue un regalo inesperado. Los artefactos encontrados a una profundidad de 10 metros bajo tierra, que se encontraban en sedimentos formados durante la última glaciación, demuestran que esta zona fue visitada por los neandertales, quienes dejaron aquí huellas de su presencia. Los arqueólogos destacaron la singularidad de algunas herramientas que tienen superficies de corte asimétricas en ambos lados, similares a los cuchillos de hoja ancha modernos. Estas herramientas posiblemente se usaban para tareas especiales, como el despiece de presas, y objetos similares rara vez se encuentran en otros yacimientos antiguos al norte de los Cárpatos y los Alpes. Higo de 2000 años. Los arqueólogos irlandeses hicieron un descubrimiento inesperado al encontrar restos carbonizados de un higo de 2000 años en el cabo Drumanach, al norte de Dublín. Este hallazgo se convirtió en una prueba importante de que el Imperio Romano, que antes consideraba a Irlanda inalcanzable, sí tuvo influencia en su cultura. El cabo Drumanach fue un punto clave de conexión entre Irlanda y País de Inglaterra, que estaba bajo el dominio de Roma. Entre los hallazgos realizados por los investigadores del University College Dublin, el higo resultó ser el más sorprendente. Las semillas de la fruta confirmaron que fue traída a la isla en una época en la que este tipo de frutos exóticos se consideraban una rareza. Anteriormente, el higo solo se había encontrado en capas medievales en Irlanda, pero este ejemplar es el más antiguo conocido. Además del higo, se encontraron rastros de espelta, un cereal ampliamente consumido en la Britania romana, pero raro en Irlanda. Estos hallazgos muestran que los romanos no solo comerciaban con bienes, sino que también trasladaban su estilo de vida. El arqueólogo Christian Baker contó que los habitantes de Irlanda en esa época disfrutaban pan de espelta, aceite de oliva, vino, y también usaban vajilla de vidrio y cerámica, broches y cuentas. El higo, cultivado por primera vez en el este de Turquía y el norte de la India, llegó al Mediterráneo gracias a las antiguas rutas comerciales, donde se convirtió en una parte importante de la dieta romana. Los investigadores creen que los higos y la espelta pudieron haber sido traídos a través de la ciudad romana de Chester, un importante centro comercial de Britania. Revelando los secretos de una muerte masiva. Durante las excavaciones en la antigua ciudad de Asuán, en el Nilo, los arqueólogos encontraron tumbas que datan del período greco-romano. Estas sepulturas, halladas en una colina, contienen momias de niños y padres, ataúdes, máscaras de papel maché, ánforas decoradas con hojas de vid y mesas para ofrendas. También se encontraron antiguas lámparas de aceite dejadas por los dolientes. La necrópolis es única por su disposición en terrazas. 10 niveles de tumbas están construidos uno sobre otro en la colina, lo que lo distingue de las típicas sepulturas egipcias de 2 o 3 niveles. Este lugar fue utilizado durante unos 900 años desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III después de Cristo, cuando Egipto fue gobernado por los persas, la dinastía tolemaica y los romanos. Las investigaciones han demostrado que entre 30 y 40 momias pertenecen a recién nacidos y niños de hasta 2 años. Con la ayuda de rayos X, tomografía computarizada y análisis de ADN, los arqueólogos y médicos del Hospital Universitario de Asuán descubrieron que las principales causas de muerte eran la anemia y las enfermedades infecciosas, incluso entre las personas ricas. El estudio de la columna vertebral en la momia
confirmó la presencia de tuberculosis, que podía acabar con familias enteras. Amor entre personas del mismo sexo en Pompeya. Hace 2000 años, cuando la erupción del Vesubio destruyó la antigua ciudad romana de Pompeya, dos víctimas de la catástrofe se abrazaron en los últimos momentos de sus vidas. Se hicieron conocidas como las dos doncellas, consideradas madre e hija o hermanas. Sin embargo, una nueva investigación de ADN cambió la percepción de su historia. Científicos del Instituto Max Planck realizaron un análisis de los restos conservados en moldes de yeso. Mostraron que ambos fallecidos eran hombres, y su postura podría indicar que tenían una relación muy cercana. Ahora, los especialistas sugieren que la pareja pudo haber sido amantes del mismo sexo. Los datos de la tomografía y los análisis de ADN confirmaron que los fallecidos no eran familiares. El hombre identificado como persona 22 tenía más de 20 años y su acompañante, persona 21, tenía entre 14 y 19 años. Considero que no es del todo correcto concluir que había amor entre dos hombres solo por la posición en la que murieron durante la erupción del volcán. Pero los científicos modernos también pueden sorprendernos con sus razonamientos. Mi objetivo era solo hablar de este, por así decirlo, descubrimiento. Y si creerles a los científicos o no, eso ya lo decide cada quien. La primera máquina expendedora. La ciudad de Alejandría en Egipto era una verdadera joya de la época helenística, un centro de ciencia, cultura e innovación. Ahí se encontraba el museo, el primer prototipo de universidad en la historia, así como la famosa Biblioteca de Alejandría, que guardaba el conocimiento de todo el mundo antiguo. En esta ciudad, en el primer siglo de nuestra era, vivió y trabajó el destacado científico e inventor Herón de Alejandría. Su contribución a la ciencia y la tecnología fue realmente enorme. Se dedicó a las matemáticas, la óptica, la hidrostática y también creó prototipos de inventos como el teodolito, el odómetro e incluso una turbina de vapor a reacción. Sin embargo, uno de sus inventos es especialmente interesante en el contexto de la vida moderna. Herón creó la primera máquina expendedora del mundo. Este sorprendente mecanismo se encontraba en la entrada del templo y dispensaba una porción de agua bendita para beber y lavarse las manos. El principio de funcionamiento era sencillo. El visitante del templo arrojaba una moneda de 5 dracmas y la máquina dispensaba una cantidad determinada de agua. El dispositivo funcionaba gracias al peso de la moneda, que accionaba una palanca que abría la válvula. Podría parecer que un sistema tan simple podía ser fácilmente engañado arrojando algo diferente en lugar de una moneda. Sin embargo, los investigadores y diseñadores modernos afirman que la máquina podía ajustarse a un peso y tamaño de moneda muy específicos, lo que hacía que los intentos de fraude fueran prácticamente inútiles. Este mecanismo, a pesar de su simplicidad, fue un hallazgo genial para su época y demostró lo progresivas que eran las ideas de Herón de Alejandría. Antiguos círculos de piedra en Arabia Saudita. Los arqueólogos en Arabia Saudita excavaron 8 antiguos círculos de piedra que sirvieron como viviendas para personas hace más de 7000 años. Aproximadamente 345 de estas estructuras fueron identificadas mediante fotografía aérea en el campo de lava de Harrat Uwairid, cerca de la ciudad de Alula, en el noroeste de Arabia Saudita. Los círculos de piedra tienen un diámetro de 4 a 8 metros e incluyen al menos una piedra vertical en el centro. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron numerosas herramientas de piedra hechas de basalto. Solo de 5 círculos se extrajeron casi 225 kilogramos de herramientas de piedra o sus fragmentos. También se encontraron huesos de ovejas, cabras y vacas. Entre los hallazgos había diversas conchas marinas del Mar Rojo, que se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros al oeste. La forma redonda de las casas era un fenómeno global en la arquitectura temprana, y las casas rectangulares aparecieron después, en el período neolítico. La arquitectura de los círculos de piedra en pie en Arabia Saudita es similar a las estructuras encontradas en Jordania, que datan de aproximadamente 500 años antes. Las personas que construyeron estas estructuras también criaban ovejas, cabras y ganado vacuno. La estatua de mangusta del antiguo Egipto. El artefacto de la mangosta no solo es un hallazgo encantador, sino también de gran significado místico. En la mitología del antiguo Egipto, la mangosta se asociaba con fuerzas divinas de luz y protección. En Heliópolis, el centro del culto al dios solar Ra, la mangosta simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Según los mitos, el dios Ra, tomando la forma de una mangosta, luchó contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba la barca solar. Esta estatua de bronce con un disco solar en la cabeza simboliza la energía solar y la muerte. Tales artefactos a menudo se colocaban en templos o se usaban en rituales para proteger contra el mal. Es interesante que algunos investigadores sugieren que la mangosta, con su capacidad para cazar serpientes, también simbolizaba la habilidad de superar dificultades y vencer enemigos, tanto espirituales como físicos. Se han encontrado muchas figuras similares en tumbas,
donde probablemente servían como amuletos para ayudar a las almas de los difuntos a superar los peligros en el más allá. Las mangostas, que se convirtieron en parte de la simbología sagrada egipcia, siguen siendo un recordatorio de los profundos vínculos entre la naturaleza, la religión y la filosofía espiritual de esta antigua ciudad. Bolsa de la Edad de Piedra. Aproximadamente en el año 2500 a.C., un habitante del Neolítico en lo que hoy es Alemania encontró una solución única para decorar su bolsa. Durante las excavaciones cerca de Leipzig en 2012, los arqueólogos encontraron más de 100 dientes de perro cuidadosamente dispuestos en una tumba, lo que permitió suponer que decoraban la solapa de una bolsa. Los arqueólogos señalaron que con el tiempo la piel o la tela de la bolsa desaparecieron y solo quedaron los dientes, orientados en una sola dirección. Estos dientes probablemente decoraban la parte exterior de la bolsa. Todos están dispuestos de la misma manera, lo que recuerda a una solapa moderna. Estos hallazgos se realizaron en la cantera de Profén. En la misma zona se encontraron otros artefactos importantes, incluyendo el entierro de una mujer que vivió alrededor del año 1950 a.C., sepultada con medio kilo de adornos de oro. Sin embargo, incluso entre hallazgos tan ricos, la bolsa con dientes de perro se convirtió en un verdadero descubrimiento. Este es el primer caso en que los arqueólogos encontraron evidencia directa de la existencia de un accesorio así. Para decorar esta bolsa se necesitaron los dientes de una decena de perros. En otras sepulturas de esa época, los arqueólogos también encontraron dientes de lobos, perros y conchas, que al parecer se usaban para decorar mantas y ropa. Cuando la tela se descomponía, solo quedaban estos elementos decorativos. Tesoro del siglo XVII. Padre e hijo, Slavomir y Szymon Milewski, arqueólogos aficionados, hicieron un hallazgo increíble al tropezar accidentalmente con un escondite de monedas raras. Su valor supera los $120,000. El tesoro fue encontrado cerca del pueblo de Pomijovec, en Masovia, al norte de Varsovia. Los Milewski estaban buscando una antigua calzada romana, pero en su lugar encontraron 17 monedas de plata de los siglos XVI y XVII. Las monedas pertenecen a dos tipos: táleros y patagones. Los táleros son grandes monedas de plata, populares en Europa y predecesoras del dólar moderno. Los patagones se acuñaban en los Países Bajos españoles y también representaban un valor considerable. Entre los hallazgos hay monedas con la imagen de gobernantes europeos. Por ejemplo, un talero de 1630 con el retrato del rey de Polonia de origen sueco, Segismundo III Vasa. Otras monedas, como el talero de 1623, se acuñaron solo por un par de años y hoy en día son una rareza. La versión más probable sobre el origen del tesoro está relacionada con la Guerra de los 13 años. Es posible que un soldado haya perdido su salario o que un comerciante haya escondido el dinero para protegerlo de los ladrones. Cerca había una taberna donde, según los arqueólogos, a menudo enterraban objetos de valor antes de entrar. La antigua ciudad en Micronesia. Este asombroso complejo fue construido sobre islas artificiales que están conectadas por una red de canales, por lo que a menudo se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo incluye alrededor de 100 islotes artificiales. Las islas fueron creadas a partir de enormes bloques de basalto, colocados de tal manera que forman muros, plataformas y edificios. Cada estructura está rodeada de canales de agua, lo que hace que este lugar sea aún más misterioso e impresionante. La edad de Nan Madol se estima en aproximadamente 1500 años. Sin embargo, algunas investigaciones indican que las primeras construcciones pudieron haber aparecido mucho antes. Los arqueólogos suponen que la construcción de este complejo comenzó a finales del primer milenio de nuestra era, posiblemente bajo la dirección de los gobernantes locales, la dinastía Saudeleur, quienes usaron Nan Madol como un centro ceremonial y administrativo. El principal misterio de Nan Madol radica en cómo los habitantes de la isla de Panapé lograron construir una ciudad tan compleja y masiva con tecnologías y recursos limitados. Cada bloque de basalto utilizado en la construcción pesa desde varios cientos de kilogramos hasta varias toneladas. El transporte y la instalación de bloques tan pesados habrían requerido esfuerzos y conocimientos significativos. El basalto se extraía en el otro extremo de la isla, lo que significaba que era necesario transportarlo a través de terrenos difíciles y agua. Teniendo en cuenta que los antiguos constructores no contaban con tecnología moderna, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores sugieren que los bloques de piedra pudieron ser transportados usando balsas y cuerdas. Otros señalan el posible uso de un sistema de palancas y rampas. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente cómo los antiguos micronesios lograron colocar y alinear con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol también está rodeado de muchas leyendas y mitos. Los habitantes locales creen que la ciudad posee propiedades mágicas
y que fue construida utilizando fuerza sobrenatural. Algunos mitos afirman que Nan Madol era el hogar de espíritus y se utilizaba para realizar rituales relacionados con la adoración a los antepasados. Hasta el día de hoy, esta antigua ciudad provoca asombro y respeto entre los habitantes de Panapa, y evitan visitar Nan Madol después de la puesta del sol, considerándolo un lugar habitado por espíritus. Heracleón, que alguna vez fue uno de los puertos más grandes del antiguo Egipto, desapareció bajo el agua después de un devastador terremoto en el primer siglo antes de nuestra era. Su existencia fue considerada un mito durante mucho tiempo, hasta que el arqueólogo francés Frank Godier descubrió la ciudad perdida a principios de los años 2000 en la bahía de Abu Qir, cerca de la costa moderna de Egipto. El hallazgo más destacado fue una enorme losa de granito negro, en la que estaba grabado el nombre de la ciudad y detalles sobre su conexión con los antiguos dioses egipcios. Junto con la losa, los arqueólogos encontraron decenas de barcos hundidos, estatuas sorprendentemente bien conservadas, templos y una gran cantidad de artefactos, incluyendo joyas, monedas y pertenencias personales de los habitantes. Las excavaciones continúan, y cada objeto encontrado arroja luz sobre el papel de Heracleón como un centro clave de comercio y vida religiosa. La ciudad, sumergida en el abismo marino, sigue siendo un recordatorio de cómo los desastres naturales pueden cambiar para siempre el curso de la historia. Dibujos infantiles en Pompeya. Estos hallazgos nos sumergen en la vida cotidiana de la gente común en vísperas de la catástrofe. Entre las ruinas de Pompeya se encontraron grafitis antiguos con imágenes de gladiadores luchando. Los científicos creen que estos garabatos permiten comprender mejor la forma de pensar de los antiguos romanos. Se encontraron dibujos hechos con carbón entre las ruinas del patio de la casa del Secondo Cenacolo Colonato, la casa de Escalanada y el segundo Canecoyo Colonato. Los investigadores dicen que los dibujos fueron hechos por niños, probablemente de entre 5 y 7 años. Esto se confirma por el hecho de que cerca se dibujó la silueta de una mano pequeña delineada con carbón. Esto confirma que incluso los niños de la antigua Roma asistían a los anfiteatros para ver los espectáculos sangrientos. Los grafitis fueron encontrados en una de las paredes del pasillo, cerca del patio de servicio, aproximadamente a 1,5 metros del nivel del suelo. Probablemente los niños se subieron a los andamios de construcción. En los dibujos aparecen 2 gladiadores enfrentados. Cerca hay una escena de venatio, una cacería, también con 2 luchadores armados con largas lanzas. Parece que están a punto de pelear contra un par de jabalíes salvajes. A la derecha se ve la cabeza de un ave de rapiña, presumiblemente un águila. En otra habitación, probablemente destinada al almacenamiento de ánforas, apareció otra serie de dibujos en las paredes, nuevamente no a mucha altura. Son 3 manos pequeñas delineadas con carbón, 2 escenas de combate de gladiadores, 2 figuras jugando con una espada, un jabalí y finalmente una escena de lucha cuerpo a cuerpo en la que uno de los 2 luchadores está tirado en el suelo. La tumba de Filipo II de Macedonia, descubierta en Vergina, en el norte de Grecia, a finales de la década de 1970, la tumba de Filipo II de Macedonia se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más significativos en la historia de la antigua Macedonia. Estas tumbas, ubicadas junto a la necrópolis de la antigua capital de Macedonia, Egas, se consideran el lugar de descanso final de Filipo II, rey de Macedonia y padre del gran conquistador Alejandro Magno. La tumba se distingue por su esplendor y la riqueza de los artefactos enterrados. En ella, los arqueólogos encontraron armas, armaduras, objetos de oro y plata, incluyendo urnas cinerarias únicas, vasijas preciosas para almacenar restos cremados. Una de las urnas cinerarias, adornada con una corona de oro hecha de hojas de roble y bellotas, contenía huesos que, según se presume, pertenecían al propio Filipo II. Este hallazgo no solo confirmó las antiguas descripciones sobre la grandeza de los reyes macedonios, sino que también fue una fuente de nuevos conocimientos sobre los rituales culturales y funerarios de la élite de esa época. Las armaduras y armas encontradas junto a los restos indican la importancia de la actividad militar en la vida de Filipo II, quien no solo fortaleció Macedonia, sino que también preparó el terreno para las futuras conquistas de su hijo Alejandro Magno. Telamón rebelde, este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de la estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7,5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Uno de los telamones fue restaurado y colocado en su lugar original
demostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas de los antiguos maestros. Pero alrededor del Atlante existen mitos y misterios. Algunos investigadores creen que estas imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros piensan que tales tamaños y formas podrían haberse usado como representaciones de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. Este pan se ha horneado durante 43.000 años. En Australia se han encontrado pruebas de que los aborígenes horneaban pan mucho antes que los egipcios, hace más de 34.000 años. El hallazgo de molinos de piedra en Nueva Gales del Sur es evidencia de una antigua tradición de elaboración de harina. Los aborígenes, conocidos como cazadores-recolectores, también practicaban la agricultura. Las mujeres recolectaban semillas de diferentes plantas, incluyendo cereales locales como el pinifex, a veces incluso de nidos de hormigas. La harina se molía en molinos de piedra, algunos de los cuales tienen hasta 50.000 años de antigüedad. La harina obtenida se convertía en masa y se horneaba en un pan nutritivo, un elemento importante en la dieta de los aborígenes. Con la llegada de los europeos y la introducción de la harina blanca, los métodos tradicionales de panificación casi desaparecieron, pero hoy en día está resurgiendo el interés por estas técnicas antiguas y por el patrimonio culinario de los aborígenes de Australia. La conexión entre el antiguo Egipto y la Biblia. El papiro de Puber, también conocido como Rechenie y Pusera, representa un texto del antiguo Egipto escrito en papiro, que actualmente se conserva en el Museo de Leiden en los Países Bajos. Este documento data del final del Reino Medio de Egipto, aproximadamente del año 1800 a.C., aunque la copia del papiro pudo haber sido creada mucho después. El papiro está escrito en forma de monólogo poético en el que los narradores Pusera describen desastres catastróficos que azotaron Egipto. El texto narra disturbios sociales, desastres naturales, hambruna masiva y la destrucción del orden social, lo que lo convierte en una fuente única para comprender las perspectivas del antiguo Egipto sobre las crisis y el caos. Uno de los enigmas del papiro y de Pusera es su posible relación con hechos históricos reales. Algunos investigadores creen que el papiro no describe eventos específicos, sino más bien una interpretación literaria de las ideas generales sobre el caos y el desorden social, características del pensamiento egipcio. Al mismo tiempo, el contenido del texto ha llevado a hipótesis de que podría reflejar una conmoción histórica real, posiblemente relacionada con la caída del Reino Medio u otras catástrofes. El interés por el papiro y por Puber también surgió debido a los paralelismos con las plagas bíblicas de Egipto, descritas en el libro del Éxodo. Las descripciones de sangre que convierte el río en rojo, oscuridad y muerte masiva se encuentran en ambos textos. Sin embargo, la relación exacta entre el papiro y Puber y los eventos bíblicos sigue siendo discutida, ya que no existen pruebas convincentes de una conexión histórica directa. La crucifixión de Cristo en un anillo. Este increíble anillo, que data aproximadamente de 1620, es una verdadera obra maestra del arte en miniatura. Debajo del vidrio se muestra una escena detallada de la crucifixión, hecha de marfil. Cada figura, desde los soldados romanos hasta los espectadores presentes en la ejecución, está tallada con una precisión asombrosa. Llaman especialmente la atención las pequeñas cruces y la figura de la cruz, que resaltan el dramatismo de la escena. Se supone que el anillo fue fabricado en Francia o España, países donde en ese periodo el arte religioso estaba muy desarrollado. Es posible que esta joya perteneciera a un alto funcionario religioso o a un aristócrata adinerado, para quien no solo era un adorno, sino también un símbolo de fe. Este tipo de objetos a menudo se utilizaban como reliquias personales, que recordaban el sufrimiento y el sacrificio de Cristo. La atmósfera mística de este artefacto se ve reforzada por la pregunta: ¿cómo logró el artesano crear un detalle tan diminuto sin herramientas modernas? Parece como si este anillo fuera el resultado no solo de la habilidad humana, sino también de una inspiración que pudo haber sido otorgada desde lo alto. Seres extraterrestres o personas únicas. En 2017, en una cueva cerca de la ciudad de Nazca, en el sur de Perú, el periodista y ufólogo Jaime Maussan descubrió 6 momias inusuales con cráneos alargados y 3 dedos en las manos. Él afirmó que se trataba de seres extraterrestres. Entre los hallazgos había 4 hombres, una mujer y un bebé. Maussan presentó las momias ante el Congreso de México afirmando que eran de origen extraterrestre. A pesar de su seguridad, los expertos consideraron que las momias eran falsificaciones. Sin embargo, investigaciones recientes de una de las momias, identificada como María M0, arrojaron resultados nuevos e inesperados. Científicos peruanos analizaron a María utilizando microscopía electrónica y radiografía. Resultó que María tiene similitudes biológicas con los humanos. Sus huesos se conectan suavemente bajo la envoltura momificada y el cráneo alargado
no muestra signos de deformación artificial. La bóveda craneal muestra un crecimiento y desarrollo atípicos, y su volumen es un 30% mayor que el de una persona común. María también se distingue por la ausencia de cabello y orejas, 3 dedos con 4 falanges en las manos y los pies, ojos saltones y mandíbulas prominentes. Los pies de María tienen una estructura única. El hueso del talón es diferente al de los humanos, lo que sugiere que caminaba encorvada. María también sufría de artritis y tenía la columna vertebral dañada. María vivió en la misma época que la civilización nazca, lo que podría indicar su relación con esa cultura. Investigaciones previas de ADN sugerían que las momias eran restos humanos modificados de la época precolombina. La nueva investigación genera más preguntas que respuestas. Los científicos no pueden determinar con exactitud el origen de María ni sus características únicas. Para comprender completamente estos restos, se necesitan más investigaciones, incluyendo pruebas genéticas. El hecho de que la antigua momia planetaria tenga muchas similitudes con un ser humano real complica aún más la comprensión de nuestro pasado. Ahora nos resulta aún más difícil entender quién habitó nuestro planeta hace cientos y miles de años. Un pedazo de vivienda. Esta parte conservada de una tienda de campaña romana de cuero es un recordatorio sorprendente de la vida cotidiana de los soldados que custodiaban el muro de Adriano en la Britania romana. Construido a principios del siglo II después de Cristo, el muro se extendía por 117 kilómetros, separando el Imperio romano de las tierras bárbaras al norte. El fuerte de Vercovicium, parte de este sistema defensivo, era una guarnición importante donde los soldados romanos vivían y prestaban servicio. Las tiendas estaban hechas de decenas de pieles de cabra, cuidadosamente cocidas para soportar las duras condiciones del clima del norte de Britania. Cada contubernio, un grupo de 8 soldados, compartía una de estas tiendas. Era su hogar, su lugar de descanso y refugio contra el mal tiempo. El proceso de fabricación era tan hábil que las costuras y uniones proporcionaban protección contra la lluvia y el viento, lo cual era sumamente importante en condiciones de humedad y frío constantes. Sin embargo, la parte de la tienda que se ha conservado plantea preguntas. ¿Cómo pudo un material tan frágil sobrevivir durante 2000 años? Los arqueólogos suponen que la tienda se conservó gracias a las condiciones especiales del suelo del fuerte, así como al mínimo contacto con el oxígeno. Los místicos, por su parte, afirman que esas tiendas podrían haber sido impregnadas con soluciones especiales, cuyo secreto se perdió con el tiempo. Es posible que esto sea un legado de conocimientos que los antiguos romanos pudieron haber recibido de otras civilizaciones más enigmáticas. La pirámide escalonada en España, la pirámide de Güímar, es un complejo arqueológico único ubicado en la isla de Tenerife, una de las Islas Canarias que pertenecen a España. Estas estructuras piramidales, construidas con piedras de basalto, llaman la atención de investigadores y turistas gracias a su historia enigmática y su arquitectura inusual. En total, en el territorio del complejo hay 6 pirámides, que tienen una forma escalonada y bases en terrazas, recordando a las construcciones de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Algunos investigadores creen que las pirámides fueron construidas por los antiguos aborígenes de las Islas Canarias, los guanches, quienes las utilizaban con fines rituales y religiosos. En apoyo a esta teoría, se señala la similitud de las pirámides de Güímar con otras antiguas construcciones que se utilizaban para adorar a los dioses y realizar ceremonias. Sin embargo, existe otro punto de vista alternativo que sugiere que las pirámides fueron construidas en el siglo XIX como parte de terrazas agrícolas. Una característica particular de las pirámides de Güímar es su orientación en relación con los fenómenos astronómicos. Las investigaciones han demostrado que las pirámides están construidas de tal manera que están orientadas hacia el solsticio. En el día del solsticio de verano se puede observar un fenómeno único cuando la sombra de las pirámides se alinea perfectamente con sus caras, creando el efecto de una doble puesta de sol. Esta alineación astronómica indica el posible uso de las pirámides como observatorio o para la realización de rituales calendáricos. Esqueleto de una mujer sin rostro. En Alemania, los arqueólogos descubrieron una misteriosa tumba del siglo IX. El hombre estaba casi intacto, pero la esposa no conservaba los huesos del rostro y no se encontraron objetos funerarios junto a ella. Las excavaciones se realizaron cerca de Eisleben, en el lugar donde alguna vez estuvo el Palacio Real de Helfta. La mujer medía 1.55 metros, pero su esqueleto tenía un defecto. El rostro estaba ahuecado. El hombre, al parecer, ocupaba un puesto importante. Es posible que fuera un funcionario de alto rango o un militar, lo que confirman los objetos encontrados con él: un cuchillo, un cinturón y partes de una vara de mando. Al mismo tiempo, no se encontraron accesorios con la mujer, lo cual resultó especialmente interesante para los investigadores. Felix Biermann de Sajonia-Anhalt sugirió que la mujer podría haber sido cristiana,
mientras que su esposo aún seguía las tradiciones paganas. Esto podría explicar la ausencia de objetos funerarios, ya que la tradición cristiana rechazaba los adornos terrenales después de la muerte. Un hallazgo real digno de Indiana Jones. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente bajo una de las mayores atracciones turísticas de Jordania. Se encontraron 12 esqueletos completamente conservados en una tumba bajo la famosa estructura en Petra, conocida como Al-Kasneh. Este lugar se hizo famoso gracias a la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Al-Kasneh, que se cree que es un mausoleo, fue tallado por el pueblo nabateo hace unos 2000 años. Petra fue la capital del reino nabateo y su grandiosa construcción humana, tallada en piedra rosada, aún asombra la imaginación. Este descubrimiento ayudará a conocer más sobre los antiguos nabateos. Muchas otras tumbas en Petra contenían solo fragmentos de restos humanos, pero en esta tumba se encontraron 12 esqueletos completos. Este importante hallazgo permitirá investigar los rituales relacionados con la vida y la muerte de los nabateos, así como su estilo de vida a partir del análisis de dientes y huesos. La datación preliminar de la tumba corresponde al período desde el siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo, en el apogeo del reino nabateo, que fue anexado por Roma en el año 106. En uno de los esqueletos se encontró un recipiente de cerámica que recuerda al famoso cáliz de la película de Indiana Jones, lo que añadió un toque extra de intriga al hallazgo. Veneno multicomponente. En Sudáfrica, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente en la cueva de Kruger. Encontraron un estuche de hueso de aproximadamente 7500 años de antigüedad, que contenía restos de puntas de flecha de hueso y rastros de un veneno multicomponente. El análisis mostró que los antiguos cazadores usaban potentes cardiotoxinas como la digitoxina y la estrofantidina, así como ácido ricinoleico, lo que indica la presencia de ricina. Estas sustancias demuestran el alto nivel de conocimiento de las tribus en la creación de venenos. Estas mezclas se usaban para cazar animales grandes, protegerse de enemigos y en rituales para atraer la buena suerte. La creación de venenos era un proceso meticuloso y los secretos de su elaboración se guardaban cuidadosamente y se transmitían de generación en generación. La historia de Kruger, donde la gente vivía hace ya 10.000 años, revela nuevos detalles sobre su vida cotidiana. Este descubrimiento resalta cómo el conocimiento adaptativo ayudaba a sobrevivir en condiciones difíciles y a mantener el equilibrio con la naturaleza. La batería de Bagdad, un artefacto arqueológico único y realmente misterioso, descubierto en 1936 en la zona de Kuyut Rabu, cerca de la antigua ciudad de Ctesifón en Irak, consta de 3 componentes: un recipiente de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro. El hallazgo data del período del Imperio Parto o Sasánida, aproximadamente entre el año 150 a.C. y el año 650 después de Cristo, y su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La hipótesis más intrigante fue propuesta por Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, en la década de 1930. Él sugirió que estos artefactos podrían haber funcionado como una celda galvánica antigua, una especie de prototipo de batería. Según esta teoría, se podía verter un ácido o una base dentro del recipiente, por ejemplo, vinagre de vino, lo que provocaría la aparición de una corriente eléctrica entre el cobre y el hierro. König sugirió que este dispositivo podría haberse utilizado para el recubrimiento galvánico de metales o incluso para la electroterapia. Sin embargo, esta teoría sigue siendo controvertida, ya que no existen pruebas directas del uso de la batería de Bogdan para tales fines. Una versión alternativa sugiere que el artefacto podría haber sido simplemente un contenedor para almacenar pergaminos sagrados u otros objetos y no está relacionado con la electricidad. Hasta ahora, los arqueólogos e historiadores no pueden explicar con certeza el uso de la batería de Bogdan. Tal vez en el futuro este misterio sea revelado. La batalla de las ranas. Las ranas normalmente no provocan miedo ni preocupación en la mayoría de las personas, pero en la pequeña ciudad de Windham, en el estado de Connecticut, estas criaturas ocuparon un lugar especial en la historia y la cultura. Hoy en día las ranas adornan los logotipos de los negocios locales, el sello de la ciudad e incluso 4 figuras de bronce en el puente de las ranas. La razón de este cariño fue un curioso incidente que ocurrió en junio de 1754. En ese entonces, Windhe era una pequeña aldea en la frontera de Connecticut. Los habitantes vivían en constante preocupación debido a los rumores de ataques de indígenas. Una noche oscura, los colonos se despertaron por un ruido increíble. Los sonidos parecían tambores o gritos de guerra. Algunos aseguraban que eran trompetas del día del juicio final. Los hombres confundidos se armaron y salieron corriendo a la oscuridad. El pánico aumentaba con relatos sobre vibraciones en las camas y susurros siniestros. Al amanecer se descubrió que la causa del ruido no era un ataque de indígenas,
sino una pelea entre un centenar de ranas toro por las últimas gotas de agua en el estanque que se estaba secando. La sequía agotó todas las fuentes de agua disponibles y las ranas luchaban por su supervivencia. El ruido de esa batalla fue tan fuerte que asustó a todo el pueblo. Los rumores sobre el incidente se difundieron por todo Connecticut y los habitantes de Windham se convirtieron en objeto de burlas. Sin embargo, en lugar de ocultar la historia, los habitantes la convirtieron en un símbolo de su identidad. El estanque fue renombrado como el Estanque de las Ranas y las ranas adornaron el sello oficial de la ciudad. Posteriormente, Windham llegó a sentirse orgulloso de este curioso episodio, creando canciones, poemas e incluso billetes con la imagen de ranas. Algunos investigadores sugirieron que las ranas podrían haber estado atrayendo a las hembras de esta manera debido al estrés causado por la reducción de su territorio. Otros dudan de que la pelea por el agua fuera la única causa del ruido. Todavía quedaba suficiente agua en el estanque y no se encontraron rastros de una pelea entre las ranas. Hoy en día, el Puente de las Ranas con sus anfibios de bronce recuerda el evento que convirtió a este modesto pueblo en una leyenda. La historia de las ranas de Windham sigue siendo un claro ejemplo de cómo un hecho inusual puede convertirse en parte del patrimonio cultural y en un símbolo de orgullo para generaciones de habitantes. La Piedra de Rosetta. Uno de los mayores hallazgos arqueológicos que abrió al mundo la clave para descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto es la Piedra de Rosetta. Fue descubierta por el oficial Pierre-François Abou-Bouchard en julio de 1799 durante la campaña de Napoleón en Egipto. La piedra llamó la atención de inmediato gracias a su inscripción trilingüe única. Este bloque de grano diorita contenía un decreto fechado en el año 196 a.C. durante el reinado del rey Ptolomeo V Epífanes. La inscripción estaba hecha en 3 idiomas: jeroglíficos egipcios antiguos en la parte superior, escritura demótica, una forma simplificada popular en ese periodo, en el medio, y griego antiguo en la parte inferior. La singularidad de la piedra radicaba en que el texto griego era la clave para descifrar los otros dos. El científico francés Jean-François Champollion completó el proceso de descifrado en 1822, lo que representó un avance revolucionario en la egiptología. La Piedra de Rosetta permitió comprender la cultura, la religión y la historia del antiguo Egipto, que antes estaban ocultas tras jeroglíficos indescifrados. Aunque este es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la arqueología, aún te esperan hallazgos arqueológicos aún más significativos. Las antiguas inscripciones de los faraones en el Nilo. Los arqueólogos investigaron formaciones rocosas cubiertas de algas en las turbias aguas del Nilo en Egipto. A primera vista, las piedras no parecían tener nada especial, pero al examinarlas más de cerca, los científicos descubrieron varias inscripciones relacionadas con los antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios y franceses decidió investigar las ruinas del embalse en Asuán. Bajo una capa de algas encontraron varias imágenes talladas con una antigüedad de al menos 2300 años. Las imágenes variaban desde dibujos de antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. En la foto se pueden ver varias figuras talladas que se conservan en buen estado. Las formas están desdibujadas por el agua y son bastante difíciles de distinguir. Un conjunto de inscripciones parece una fila de cabezas de maniquíes sobre dos objetos que recuerdan lápidas funerarias. Estas antiguas inscripciones todavía están siendo estudiadas. Los arqueólogos creen que estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos lejanos. El alfabeto más antiguo del mundo. En Siria, los arqueólogos encontraron el alfabeto más antiguo del mundo, cuya antigüedad supera los 4000 años. Este hallazgo único fue realizado en la tumba de el Marra, una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente. Los cilindros de arcilla con símbolos grabados datan del año 2400 antes de nuestra era, lo que los hace aproximadamente 500 años más antiguos que todos los alfabetos conocidos. Según los investigadores, las inscripciones en los cilindros probablemente se usaban como marcas para indicar el contenido de los recipientes, sus propietarios o su origen. Aunque aún no se ha logrado descifrar estos símbolos, el análisis por radiocarbono confirmó su antigüedad correspondiente a la temprana edad de bronce. Antes se creía que el alfabeto surgió alrededor del año 1900 a.C. en Egipto o sus alrededores, pero estos hallazgos obligan a reescribir la historia. El alfabeto fue una revolución en la escritura, haciéndola accesible para personas fuera de la nobleza real. No solo cambió las formas de comunicación, sino también el pensamiento, la interacción entre las personas y la transmisión del conocimiento. El hallazgo fue el resultado de 16 veranos de excavaciones realizadas por un equipo internacional de científicos. Además de los cilindros, en la tumba se encontraron esqueletos, joyas de oro y plata, una punta de lanza, cerámica y utensilios. Estos descubrimientos muestran cómo las culturas antiguas desarrollaron la escritura, formando las bases de los idiomas modernos. Una imagen antigua de hongos psicoactivos.
La cueva de Tassili-Nayer, ubicada en la parte sureste de Argelia, es un verdadero tesoro de arte prehistórico. Este lugar es conocido por sus riquísimas pinturas rupestres que abarcan miles de años. Llama especialmente la atención una pintura creada hace unos 9000 años, que muestra a un chamán con hongos psicodélicos. Este artefacto único abre una ventana a las prácticas espirituales y culturales de los antiguos cazadores-recolectores. Esta pintura fue documentada por primera vez por el arqueólogo francés Henri Latem y su equipo en la década de 1950. Quedaron impresionados por el brillo y la complejidad de las imágenes, entre las cuales destacaba la figura de un chamán con hongos del género psilocibe, conocidos por sus propiedades psicoactivas. El chamán está representado con un tocado ricamente decorado y pintura de guerra, lo que indica su papel ritual. La postura y la expresión facial del chamán demuestran claramente un estado de trance. Los hongos psicodélicos desempeñaron un papel importante en los rituales chamánicos, como lo confirman numerosos ejemplos de diversas culturas. En las sociedades antiguas, los chamanes utilizaban hongos para alcanzar un estado alterado de conciencia y comunicarse con el mundo espiritual. La pintura en la cueva de Tassili demuestra que estatuas similares existían también en el norte de África. La imagen de un chamán rodeado de hongos y otros símbolos tiene un significado profundo. El tocado y la pintura resaltan el alto estatus del chamán en la sociedad, y los hongos su papel sagrado en los rituales. El estado de trance indica el viaje del chamán más allá del mundo físico, lo cual era una parte importante de su práctica espiritual. Las estatuas Rapa Nui. La isla de Pascua, ubicada en la parte sureste del Océano Pacífico en el extremo del Triángulo Polinesio, se convirtió en el hogar de casi 1000 estatuas monumentales creadas por el antiguo pueblo Rapa Nui. Las figuras Moai fueron talladas en toba volcánica en la cantera de Rano Raraku, y muchas de ellas permanecen allí hasta hoy. Sin embargo, una parte significativa de las estatuas fue trasladada e instalada en plataformas de piedra especiales llamadas Ahu, a lo largo de la costa de la isla. Los Moai son notables por sus cabezas desproporcionadamente grandes, que representan aproximadamente un tercio de la altura total de la estatua. Estos monumentos, que carecen de piernas, tienen una altura de entre 2 y 10 metros, aunque la estatua más grande, que permanece inacabada en la cantera, alcanza los 21 metros. Los Moai eran considerados la encarnación de los espíritus ancestrales y desempeñaban un papel importante en la vida ritual del pueblo Rapa Nui. Hasta ahora no está claro cómo exactamente los antiguos habitantes de la isla movían estas gigantescas esculturas por el terreno accidentado. Existen hipótesis de que usaban cuerdas y tecnologías ingeniosas para mover las estatuas hasta su lugar de instalación con movimientos que simulaban paso. Los Moai, orientados hacia las aldeas, probablemente simbolizaban la protección y la fuerza de los antepasados que vigilaban a sus descendientes. La esencia oculta. Esta figura de barro única perteneciente a la cultura maya fue encontrada en la región de Petén, Guatemala, y data del período clásico. La persona representada está sentada en una postura de profunda contemplación o en un gesto ritual con las palmas abiertas, simbolizando una ofrenda o una súplica a los dioses. En su cabeza lleva una máscara que recuerda a los cascos modernos o incluso a los trajes espaciales, lo que convierte a este artefacto en objeto de muchas especulaciones. La máscara podría simbolizar una conexión con el mundo sobrenatural o formar parte de un atuendo ceremonial destinado a imitar a los dioses o espíritus. Sin embargo, en su singularidad, algunos investigadores ven referencias a contactos con civilizaciones extraterrestres. Las leyendas mayas a menudo mencionan a personas celestiales que traían conocimientos de otros mundos, y esa iconografía podría ser una representación simbólica de esas tradiciones. En la figura también se pueden notar adornos como un medallón masivo y brazaletes, lo que indica el alto estatus de la persona representada. Es posible que se tratara de la figura de un sacerdote o chamán que desempeñaba un papel ritual importante. Un fragmento perdido de la traducción de la Biblia. Científicos austriacos hicieron un descubrimiento extraordinario en la Biblioteca Vaticana, un nuevo capítulo de la Biblia en la traducción del Evangelio de Mateo, fechado en el año 1750. El texto, invisible al ojo desnudo, fue descubierto gracias al uso de la fotografía ultravioleta. Esto se convirtió en parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es restaurar textos que fueron borrados o reescritos por los escribas en el periodo del siglo IV al XII bis de nuestra era. Los manuscritos de este tipo, llamados palimpsestos, se creaban reutilizando materiales ya usados. Esto se debía a la escasez de materiales para escribir. Con la ayuda de luz ultravioleta, fue posible revelar los textos perdidos. Entre los 74 manuscritos restaurados, se encontró una versión antigua especialmente valiosa de la Biblia, que es 100 años más antigua que las traducciones griegas más tempranas, incluido el Códice Sinaítico. El nuevo texto complementa el versículo conocido sobre cómo los discípulos de Jesús arrancaron espigas y añade:
las frotaron en sus manos y las comieron. Este descubrimiento es una contribución importante para la comprensión de los antiguos textos siríacos y el estudio de la escritura antigua. La barca del mar de Galilea, también conocida como la barca de Jesús, es una antigua embarcación de pesca que data del siglo I de nuestra era. Este artefacto único fue descubierto en 1986 en la orilla noroeste del mar de Galilea, en Israel, cuando debido a la sequía, el nivel del agua bajó significativamente. La barca tiene una longitud de 8.2 metros, un ancho de 2.3 metros y una altura conservada de 1.3 metros, lo que la convierte en una embarcación típica utilizada para la pesca y, posiblemente, para el transporte de personas y mercancías por el mar de Galilea en la antigüedad. Pues, a pesar de su apodo de la barca de Jesús, no hay pruebas directas de que esta barca estuviera relacionada con Jesucristo o sus discípulos. Sin embargo, el hallazgo tiene un importante significado histórico y cultural, ya que pertenece al periodo en el que, según los evangelios, Jesús y sus discípulos predicaban en los alrededores del mar de Galilea. La barca pudo haber pertenecido a pescadores locales, y embarcaciones similares se usaban para la vida cotidiana en aquellos tiempos. La embarcación fue construida con diferentes tipos de madera, lo que indica que fue reparada varias veces, tratando de mantenerla apta para la navegación. Este es uno de los hallazgos arqueológicos más raros, que nos permite echar un vistazo a la vida y las costumbres de los antiguos pobladores que vivieron en las orillas del mar de Galilea en la época del cristianismo primitivo. La belleza inmóvil. La máscara funeraria de una joven creada por un maestro desconocido de la dinastía Liao entre los años 907 y 1125, demuestra el más alto nivel de habilidad en el trabajo de metales de esa época. Hecha de bronce dorado, esta máscara encarna una imagen de serenidad y elegancia refinada. Los Liao, que gobernaron en la parte norte de China, eran conocidos por sus innovaciones en la artesanía, incluyendo la adaptación de técnicas chinas a sus propios estilos únicos. Esta máscara probablemente servía como un importante amuleto, protegiendo el alma de la mujer fallecida en su viaje al más allá. En ella se pueden ver rasgos delicados que reflejan un parecido retratístico con la difunta, lo que la distingue entre otros artefactos culturales de esa época. Un soporte especial bajo la barbilla, diseñado para sujetarse debajo de la ropa de seda, permite suponer que la máscara no solo tenía un valor estético, sino que también servía para fines prácticos en los rituales funerarios. Los místicos suponen que tales máscaras podían contener información o energía que conectaba a los descendientes con sus antepasados. Algunos investigadores afirman que el estilo característico de los rasgos redondeados pudo haber sido inspirado por ciertos visitantes de otro mundo, especialmente considerando la simbología y las costumbres sagradas de los Liao. El sarcófago egipcio y los Simpsenos. Los arqueólogos en una tumba egipcia descubrieron algo único, un sarcófago de 3.500 años de antigüedad, con la imagen de Marge Simpson de la popular serie animada moderna. En la tapa del sarcófago está representada una mujer con piel amarilla, vestido verde y una corona azul que recuerda al famoso peinado de Marge. Pero en realidad el sarcófago pertenece al Nuevo Reino y representa a la diosa Nut. La tumba pertenecía a una joven de 16 años, cuyos padres probablemente no tenían muchos recursos. Sin embargo, hicieron todo lo posible para darle a su hija un entierro digno. En cuanto a esta coincidencia, hay dos opciones. O los egipcios predijeron a los Simpson, o el creador de la serie, Matt Groening, tiene conocimientos secretos sobre culturas antiguas. También se encontraron amuletos, joyas y sarcófagos de piedra y madera en la tumba. Los sarcófagos del Nuevo Reino a menudo estaban decorados con relieves y pinturas que representaban a los dioses fallecidos y escenas del libro de los muertos. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que la coincidencia resultó tan realista? Escribe tu opinión en los comentarios. El arqueólogo desapareció. A principios del siglo XX, el arqueólogo británico Archibald Bell trabajaba en Egipto estudiando las pirámides de Giza. En 1925 desapareció inesperadamente justo durante las excavaciones. El equipo buscó sus rastros durante mucho tiempo, pero sin éxito. Según los rumores, Bell fue a explorar un túnel previamente desconocido dentro de la pirámide de Keops, pero no regresó. Unas semanas después, unos trabajadores egipcios encontraron accidentalmente un pequeño pasadizo oculto en uno de los corredores de la pirámide. Allí encontraron el cuerpo de Bell con una libreta en la mano. Como se supo por su anotación, él logró entrar en una habitación desconocida, cerrada durante milenios, pero la entrada quedó bloqueada por piedras y el arqueólogo quedó atrapado. En sus notas había una descripción de artefactos inusuales que nunca más se encontraron, una vara de piedra y unos escritos desconocidos. Esta historia generó muchos rumores sobre las maldiciones de los faraones que supuestamente caen sobre quienes perturban la paz
de los antiguos habitantes. Aunque algunos hechos fueron confirmados, muchos detalles siguen siendo un misterio hasta hoy. ¿El tesoro es más antiguo que la Edad de Hierro? Los investigadores finalmente revelaron el misterio de dos artefactos inusuales del tesoro de oro de Belena. En los tesoros de la Edad de Bronce ibérica se encontró un par de adornos de origen parcialmente extraterrestre. Las pulseras opacas y una semiesfera hueca oxidada decorada con oro resultaron estar forjadas de un metal que cayó del cielo en forma de meteorito. El descubrimiento fue realizado por Salvador Rovi Llorens, ex jefe del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional de España. Su trabajo demostró que las tecnologías y métodos de trabajo del metal en Iberia hace 3000 años eran más avanzados de lo que se pensaba anteriormente. El tesoro de Villena incluye 66 objetos, encontrados en 1963 en el territorio que hoy es Alicante. Estas joyas se consideran un ejemplo destacado del arte de la orfebrería de la Edad de Bronce en la península ibérica y en Europa. Dos adornos, una pequeña semiesfera y un brazalete con forma de aro rígido tienen elementos que los arqueólogos han identificado como de hierro. Esto creó un problema, ya que la Edad de Hierro en la península ibérica comenzó alrededor del año 850 a.C., mientras que las joyas de oro datan de un periodo entre 1500 y 1200 a.C. La diferencia entre el hierro meteórico y el terrestre radica en el alto contenido de níquel en el meteórico. A pesar del óxido, los resultados del estudio demostraron que la semiesfera y el brazalete fueron fabricados con hierro meteórico, fechado aproximadamente entre 1400 y 1200 a.C. Momificación de la carne. Muchos han oído hablar del faraón Tutankamón, pero pocos saben que fue enterrado con 48 cajas de carne de res y aves. Para asegurar que el faraón tuviera alimento en la otra vida, sus preparativos funerarios incluían reservas de comida. Una nueva investigación de los arqueólogos revela interesantes costumbres funerarias del antiguo Egipto. Resulta que la carne que se enterraba con los faraones era momificada, tratándola con bálsamos especiales para su conservación. Esta carne, llamada momias de carne, era común en los funerales egipcios, y los ejemplares más antiguos datan de hace miles de años, mientras que los más recientes tienen unos 1600 años de antigüedad. El último estudio incluyó el análisis de 4 muestras de momias de carne datadas entre los años 1386 y 948 antes de nuestra era, que fueron encontradas en las tumbas de personas de alto rango. Entre los manjares cárnicos había costillas de ganado, carne de ternera y de cabrito. Los científicos realizaron un análisis químico de la carne y de las vendas con las que la envolvían. Descubrieron que la grasa animal se utilizaba para cubrir las vendas de la cabra y el ternero, lo que indica su uso como conservador. Sin embargo, las costillas de ganado contenían restos de un bálsamo complejo hecho de grasa o aceite y resina del árbol de pistacho, que era un lujo en el antiguo Egipto. Unos 600 años después de que se usara este bálsamo en la momificación de carne, comenzaron a aplicarlo también en las momias humanas. Canales gigantes de pesca. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. En Belize, en el territorio de la actual reserva Crooked Tree, se han descubierto canales de pesca de 4000 años de antigüedad creados por los antecesores de la civilización maya. Utilizando datos de drones e imágenes de Google Earth, los investigadores identificaron una compleja red de canales de tierra que se extienden por varios kilómetros a través de zonas pantanosas. Estos canales únicos en forma de zigzag demuestran que las personas ya en ese entonces modificaban activamente el paisaje. Alrededor de los canales, los arqueólogos encontraron puntas dentadas que probablemente se usaban para atrapar peces, como bagres, así como depósitos para almacenar las capturas. Se cree que los canales fueron construidos hace unos 4000 años por pueblos semisedentarios en la costa de Yucatán y se usaron durante más de 1000 años. Esto coincide con el periodo formativo cuando los mayas comenzaron a pasar a la agricultura sedentaria y a formar su cultura única. Grandes cambios en el paisaje, como estos canales, precedieron a la construcción de los grandes templos, caminos y pirámides mayas, convirtiéndose en la base de su desarrollo cultural. Estos canales no solo proveían alimentos, sino que también contribuían al crecimiento de la población y a la diversidad de la dieta. Los arqueólogos creen que el conocimiento y la experiencia de estos pueblos antiguos jugaron un papel importante en el surgimiento de la gran civilización maya, conectándola con tradiciones aún más antiguas. Una nueva pirámide gigante. En Indonesia se ha descubierto la gigantesca pirámide subterránea Gunung Gunung Padang, que es más antigua que Stonehenge y las pirámides de Giza. Este lugar, envuelto en misterio y considerado sagrado por los habitantes locales de la isla de Java Occidental, es conocido como Punden Berundak, la pirámide escalonada de Punden Berundak. Los trabajos de los arqueólogos apenas han comenzado, pero ya han demostrado que Gunung Gunung Padang
podría ser la estructura piramidal más antigua del mundo, construida en la cima de un volcán extinto antes de la aparición de la agricultura. Las investigaciones más recientes sugieren que dentro de la colina podría haber cámaras llenas de lo desconocido. El nombre de la montaña de la iluminación resalta que una civilización antigua pudo haber convertido la colina volcánica en la base de una pirámide hace muchos milenios. La datación por radiocarbono muestra que la construcción comenzó aproximadamente en la última era glacial, lo que la hace tener más de 16.000 años y posiblemente hasta 27.000 años atrás, lo que la pone en la misma antigüedad que Göbekli Tepe. Entre 2011 y 2015, un grupo de especialistas realizó un análisis exhaustivo utilizando perforaciones e investigaciones sísmicas. Ellos determinaron que Gunung Gunung Padang fue construido en varias etapas. Al examinar el interior de la colina, los científicos descubrieron indicios de cámaras ocultas, algunas de las cuales alcanzan los 15 metros de largo y 10 metros de alto, lo que confirma la singularidad y el misterio de esta antigua estructura. ¿Quién dejó esta huella? En Marruecos, los arqueólogos descubrieron 85 huellas humanas antiguas de hace aproximadamente 90.300 años. Son las huellas más antiguas en el norte de África y unas de las más antiguas de Homo sapiens. El hallazgo se realizó cerca de la ciudad portuaria de Lalaraj, en el noroeste de Marruecos. Los investigadores encontraron huellas que miden desde 12,7 hasta 30 centímetros en un área de aproximadamente 2.800 metros cuadrados. Estas huellas indican que fueron dejadas por personas que medían entre 121 y 189 centímetros de altura, la mayoría de las cuales superaba los 140. Las huellas pertenecen al menos a 5 individuos: 2 niños, un adolescente o un joven y 2 adultos. Uno de los adultos probablemente era un hombre. Para determinar la antigüedad de las huellas, se utilizó el método de luminiscencia ópticamente estimulada. Sudamérica. La gente de Sudamérica cree en la existencia de ovnis por varias razones. En primer lugar, en estos países el patrimonio cultural y las tradiciones juegan un papel importante en la sociedad. En Perú y Bolivia, por ejemplo, civilizaciones antiguas como los incas dejaron muchas leyendas y artefactos que pueden interpretarse como evidencia de contactos con seres extraterrestres. Las leyendas y mitos locales a menudo contienen menciones de seres celestiales y eventos sociales, lo que hace que la gente sea más propensa a creer en la idea de contactos con civilizaciones extraterrestres. Es importante señalar que algunos hallazgos arqueológicos y estructuras históricas, como las líneas de Nazca en Perú, también contribuyen al surgimiento de este tipo de interpretaciones. Los antiguos petroglifos y pinturas rupestres descubiertos en varias regiones muestran figuras y objetos extraños que recuerdan a los ovnis modernos. Estas evidencias complementan las tradiciones culturales y aumentan la creencia en la posibilidad de tales contactos. En Brasil y Uruguay se han registrado numerosos avistamientos de objetos extraterrestres, incluso en la actualidad. Uno de los casos más conocidos es el incidente en Varginha, Brasil, en 1996, cuando los habitantes locales afirmaron haber visto una criatura extraña después de la caída de un ovni. En Uruguay, tanto testigos militares como civiles también han reportado en varias ocasiones objetos voladores no identificados, lo que llevó a la creación de grupos oficiales de investigación. Los habitantes locales y las autoridades en Sudamérica reaccionan con gran interés a los reportes sobre ovnis. La investigación en esta región tiene un impacto significativo en la comunidad mundial de ufólogos. Las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. En las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. En la década de 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional frente a la costa de Cuba, a una profundidad de aproximadamente 600 a 750 metros en el fondo del océano. Se encontraron extrañas estructuras que recuerdan a construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular regular y recordaban a muros masivos o construcciones piramidales. Los resultados iniciales de las investigaciones submarinas realizadas con un hidrolocalizador moderno llevaron a la hipótesis de la posible existencia de una ciudad sumergida que pudo haber sido tragada por el océano hace decenas de miles de años. Según algunas estimaciones, la antigüedad de estas ruinas podría superar los 50.000 años, lo que supera significativamente la edad de las civilizaciones más antiguas conocidas, como Sumeria y el antiguo Egipto. Esto hace que el posible descubrimiento sea aún más intrigante, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente muy avanzadas, de las cuales la ciencia aún no sabe nada. Algunos científicos creen que estas ruinas podrían representar los restos de una ciudad antigua construida antes de la última glaciación
cuando el nivel del océano era significativamente más bajo. Existe la suposición de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos, que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis encuentra apoyo entre los partidarios de la teoría sobre la existencia de antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida, descrita en los escritos de Platón. Algunos geólogos suponen que estas formaciones pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión, los terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempo significativo. Esperemos que las autoridades encuentren los recursos para investigar estas antiguas ruinas. ¿Quién provocó el incendio de Dublín? El 18 de junio de 1875, en la calle Chamber de Dublín, ocurrió uno de los incendios más inusuales de la historia. El incendio comenzó en el almacén de Lawrence Mellon, donde se almacenaban más de 1 millón de litros de whisky y otras bebidas alcohólicas fuertes. La causa del incendio sigue siendo un misterio, pero sus consecuencias fueron trágicas y, al mismo tiempo, curiosas. Cuando el fuego alcanzó 5,000 barriles de madera llenos de alcohol, comenzaron a explotar, liberando un torrente de alcohol en llamas por las calles. Los callejones estrechos del barrio Liberties se convirtieron en ríos de whisky en llamas de hasta 2 metros de ancho y 400 metros de largo. Los primeros en dar la alarma fueron los cerdos en el corral vecino. Sus chillidos despertaron a los habitantes y permitieron que muchos se salvaran. Multitudes de personas salieron corriendo a la calle y empezaron a recoger el licor en cualquier recipiente que encontraban. Ollas, sombreros e incluso algunos lo recogían con las manos. Nadie pensó que el whisky no estaba diluido y era extremadamente fuerte. El resultado fue trágico. 13 personas murieron no por el fuego o la asfixia, sino por intoxicación alcohólica. Los bomberos se enfrentaron a un problema inusual. No podían usar agua, ya que el alcohol es más ligero que el agua, y el fuego solo se habría intensificado. Al final, lograron apagar las llamas usando arena, grava y estiércol de caballo. Este método resultó efectivo. El líquido se absorbía y las llamas se extinguían poco a poco. El incendio en Dublín se volvió una leyenda. En el año 2014, en honor a este evento, lanzaron un whisky artesanal llamado Cerdo Ardiente, nombrado así en memoria de los cerdos que fueron los primeros en advertir a los ciudadanos sobre el peligro. Esta historia sigue siendo un recordatorio de la imprudencia humana y de las formas inusuales de combatir el fuego, así como un ejemplo de cómo incluso una tragedia puede dejar huella en la cultura y las tradiciones. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.